Dios y Padre, a ti venimos agradecidos en esta hora, buscando tu misericordia, tu luz, tu verdad, buscando tu rostro de amor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y lo que harás. Estamos delante de tu presencia para escuchar tu consejo. Oh Rey de los santos, alúmbranos, muéstranos tu rostro, ten misericordia y enséñanos el buen camino. Guíanos por las sendas de justicia, de verdad, de santidad. Oh Dios Altísimo, gracias por esta oportunidad que nos tienes en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a estar viendo por la palabra un mensaje titulado La condición del hombre. Pónganse cómodos, vamos a estar recibiendo la luz de la verdad de la palabra de Dios. Es necesario primero entender la condición del hombre en una forma general o genérica, cómo estamos como raza humana, cómo estamos delante de Dios. Ciertamente todos nos miramos delante de nosotros mismos o también delante de los hombres, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es nuestra condición delante de Dios. Tenemos que saber que todos los humanos desde que nacemos somos criaturas eternas. Por tanto, siempre existiremos, ya sea en el cielo o en el infierno, por la eternidad. El Señor Jesucristo dijo que el alma no puede morir. El hombre mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Dios lo castiga, Dios lo condena en el infierno, pero esta es una muerte espiritual, que significa ser separado de Dios. Por eso vamos a la Escritura, vemos que el hombre ha sido destituido, alejado, echado fuera de la gloria y de la presencia de Dios. Vemos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el hombre está condenado, está destituido, echado fuera de la presencia, fuera de la gloria de Dios. Esta es una terrible situación. Por eso también la Escritura nos dice en Juan capítulo 3, versos 18 y 19: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el hombre pecó, Dios no le abandonó totalmente, sino que en su tiempo le fue preparando y le dispuso un Salvador, una forma, un medio de salvación. Y dice la Escritura que al final de los tiempos Dios envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, para darnos en propiciación, para morir la muerte que nosotros merecimos morir. Él vino para salvar, no para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Y Él vino para darnos salvación, para que al creer en Él podamos obtener la vida eterna. Pero el que no lo recibe, no cree en Él, no le acepta, ya está condenado. Por eso la condición del hombre, de la raza humana, es estar bajo condenación. Es terrible. En este mundo, la gran mayoría piensa que son buenos. Si usted le pregunta a cualquier persona y le dice: ¿usted es una buena persona? Claro, le va a decir, claro que sí. Piensan que son buenos y más aún que se merecen el cielo. Esa es la forma de pensar de la gente. Ellos no saben su tragedia, ellos no saben su realidad delante de Dios, y a nosotros nos corresponde ayudarles a entender. Los hombres, en realidad, a la luz de la palabra, los hombres estamos condenados, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios por causa del pecado. Y la Biblia dice que el lugar final de todos los pecadores y condenados es el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí vemos el destino final de la humanidad, de cada hombre en esta tierra, si no se arrepiente, si no busca su salvación en Cristo. Por eso también dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sabemos que Dios es juez justo de toda la tierra. Él juzgará a todos con justicia, y Él dará la paga a cada uno como se lo merece. Recompensa del cielo eterno para los buenos, y castigo del infierno del tormento eterno para los malos. La Biblia dice que Dios nos va a juzgar según la ley moral de Dios. Y como todos los hombres hemos ofendido a Dios, hemos violado la ley moral de Dios, entonces no es fácil salvarse. En Romanos 3, versos 10 dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la Escritura. Todos los hombres pensamos que somos buenos. Pensamos que somos gente cuando nos medimos con otro peor. Pero cuando nos medimos con la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, descubrimos que no hay ni uno solo justo, no hay ni un solo bueno, porque el bueno no hace lo malo. Para ser bueno hay que guardar los mandamientos completamente, y esto no es posible por nosotros los hombres. Solamente Dios es bueno, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos y vemos que el mundo y las religiones mundanas están llenos de gente injusta, gente que practica el pecado. Toda persona que practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Por practicar el pecado, llega a ser participante del reino de las tinieblas y permanece muerto en sus delitos y pecados, porque ese es el imperio del diablo, de los muertos, de la muerte, de la condenación. Efesios 2:1 dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo Jesucristo es el que da la vida. Por eso Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En realidad solo Jesucristo es el autor de la vida, y Él da la vida a quien cree en Él, aquel que le recibe como su Señor de toda su vida. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5 versos 12. Pero vemos que el hombre, la humanidad y cada uno de los grandes y pequeños en este mundo viven sin Dios, sin esperanza, sin luz, sin salvación. Si no tienen a Cristo, están enemistados con Dios, son enemigos de Dios, están en un terrible peligro, en un grave y enorme suplicio. En Efesios 2 versos 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por no tener a Cristo no hay parte ni suerte, ni en el reino de Dios, ni con el pueblo de Dios. Pero dice la Escritura que cuando vino el tiempo, vino las buenas nuevas de paz, vino el mensaje de salvación, y por medio de Jesucristo tenemos entrada al Padre. Por medio de Jesucristo podemos ser reconocidos como ciudadanos de los cielos, miembros de la familia de Dios. Por eso es importantísimo descubrir, entender nuestra condición y ver cómo salir de esa miserable condición. Sabemos que el mundo entero es del maligno. La Biblia dice que está bajo el maligno, el mundo de pecado. La Biblia nos habla de algunas parábolas que nos explica claramente
la situación de cada hombre y qué es lo que acontece después que muere. En el libro de Lucas capítulo 16 vemos algunos pasajes del versos 19 al 24. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bendito Dios. Ahí vemos qué diferencia hay entre la muerte de un pecador y la de un hombre justo. Sabemos que el único que nos puede justificar es Dios, es Jesucristo. Por eso vemos qué importante es conocer nuestra condición y qué importante es ver la forma de escapar. Los hombres todos estamos en peligro del lago de fuego, donde el gusano, dice la Escritura, que nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es un suplicio eterno, terrible, espantoso. Y sabemos que pecar es vivir contra la voluntad de Dios, es errar en el blanco, es decir, es faltar a los mandamientos de Dios. Por esto también vemos que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versos 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Vemos que cada vez que fallamos a la ley, a los 10 mandamientos, estamos pecando. Y el pecado tiene su paga. La paga del pecado, dice la Escritura, que es la muerte. Por eso mismo es que no podemos hacer nada por nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, ni salvar a otros hombres. El hombre por naturaleza es básicamente malo. No tenemos que aprender a hacer maldad. La maldad ya viene con nosotros desde que nacemos. Nos es difícil aprender lo bueno, pero lo malo no es nada difícil, es sumamente fácil. Por esto es que necesitamos un cambio de naturaleza, un cambio de vida, un cambio de corazón y de mente. Y esto solo es posible por conocer nuestra realidad, nuestra condición. La Biblia dice que nuestro corazón natural, animal, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestro corazón no es tan bueno. Muchos confían, muchos se apoyan en su corazón, pero la Escritura dice, Jeremías 17, versos 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios puede cambiar ese corazón engañoso y perverso. Por eso David clamaba en el momento más crítico de su vida. David clamó por su alma, pidió a Dios en Salmos 51, versos 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros descubrimos cuál es nuestra condición, entonces tenemos que correr a buscar la salida, a buscar el oportuno socorro, a buscar la solución correcta. Sabemos que Dios es misericordioso y perdonador,
Sabemos que la solución viene de Él. No hay manera de encontrarlo ni en nosotros ni en otras personas. Por eso dice la Escritura también en los Hechos capítulo 4 versos 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma de solución. Muchos deciden hacer sus buenas obras, muchos deciden una buena religión, otros deciden martirizarse o sacrificarse, pero la palabra de Dios dice que nada de eso sirve. En el libro de Isaías 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí vemos que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, ni menos para salvar nuestras almas. Por esto es que nuestra condición delante de Dios es realmente crítica, es espantosamente preocupante. Si vamos con los 10 mandamientos, vamos a encontrar que todos hemos mentido, hemos robado, aunque sea pequeñas cosas. Todos hemos tomado el nombre de Dios en vano, todos hemos codiciado, todos hemos aborrecido, y aborrecer al prójimo es igual a ser homicida. Y todas estas cosas, todos estos mandamientos nos revelan y nos muestran que estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte, es decir, ser separados de Dios por la eternidad. Pero sabemos que Jesucristo vino para darnos la oportunidad de vida. Él vino para salvarnos, la Biblia dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solamente por medio de su grande misericordia, de su grande y maravillosa obra que hizo por nosotros. Solo por lo que Él murió y resucitó, por su obra redentora, es que nosotros tenemos la oportunidad. Sabemos que la voluntad de Dios es maravillosa para el hombre. A pesar de la condición terrible en que estamos, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Primera de Timoteo 2, versos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira, Dios no quiere que el hombre se condene, que el hombre se pierda. No quiere que el hombre sufra, ni ahora ni nunca. Por eso también vemos en Ezequiel 33:11 que dice la Escritura: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío ni del pecador. Dios nos ofrece la salvación de vida. La única oportunidad de salvación para el pecador es Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos dice: arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que entender que sin arrepentimiento nadie se salva. Tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos es reconocer, confesar y abandonar el pecado. La manera de salvarse es sencilla. Es cosa de arrepentirse de toda especie de mal. Es decir, dejar de pecar y aprender a hacer el bien. Es cuestión de un cambio de vida, un cambio de corazón y de mente. En parte nosotros somos los que tomamos la decisión y Dios nos ayuda.
y Dios nos perdona y Dios nos cambia. Pero nosotros somos los que aceptamos y queremos y reconocemos y rechazamos, renunciamos al pecado. Por esto el Señor también dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso la solución está en reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra culpabilidad y arrepentirnos. Nos toca arrepentirnos. Cada vez que reconocemos que vemos nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos. Y al arrepentirnos y dejar estos pecados, entonces la misericordia de Dios se extiende y su gracia, su misericordia, su bondad nos alcanza cuando creemos en aquel que murió por nosotros. Cuando nosotros creemos en la obra del Hijo de Dios, en lo que Él hizo por nosotros, entonces alcanzamos la salvación tan grande. Por esto dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vemos que lo que salva es el arrepentimiento más la fe en la obra de Jesucristo por nosotros, en lo que Él hizo por nosotros. Y esto es un don, es una gracia maravillosa, es la gracia salvadora, que viene cuando nosotros ya no confiamos en nosotros, ni en la religión, ni en nuestras obras, ni en líderes, ni en nada fuera de Cristo. Cuando solo confiamos en Él para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, para que sea Él quien nos justifique delante de Dios, por los méritos de su sangre derramada, por su muerte y resurrección, por su vida, porque Él dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el momento en que tomamos el arrepentimiento, en el momento en que tomamos la decisión de creer y confiar plena y totalmente en su obra redentora, en su sangre que limpia, somos salvos. Por esto es importante entender cómo viene la salvación, cuál es la solución de Dios para todo el mundo, no solo para nosotros, sino para todo hombre. Tenemos que creer en Jesucristo, que Él está vivo, que Él ha resucitado de entre los muertos, que Él ha sido puesto por Señor y juez de vivos y de muertos, dice la Escritura. Y nosotros estamos llamados a recibirlo y a tenerlo como el Señor y amo de nuestra vida, desde que lo recibimos y para siempre. Por eso la Escritura dice, en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí vemos que el único Salvador es Jesucristo. Dios tiene paciencia y mucha misericordia y pasa por alto todos nuestros pecados, toda la maldad que hayamos hecho. Dios no lo toma en cuenta siempre y cuando nos arrepintamos y nos sometamos al señorío de Jesucristo. Por esto también dice Romanos 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Tenemos que aceptarlo y someternos a Él, a su palabra, a su evangelio. Tenemos que vivir para Él. Si nos arrepentimos, nos entregamos a Él, entonces vamos a vivir para Él, porque Él nos ha comprado. Lo que pasa es, hermanos, que Él nos compra. Nosotros hemos sido vendidos por nuestros pecados al diablo, pero Él nos compra por su sangre para la gloria de Dios. Por esto dicen 1 Corintios 6, 19 y 20,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos que la obra lo hace el Señor, y nosotros lo aceptamos, lo creemos, lo obedecemos. Y Él hace grandes maravillas, de modo que nos salva por su gracia, por su inmensa bondad y misericordia, que se entregó en sufrimiento, en muerte de cruz. Por pura gracia nos salva. Por eso también dice en el libro de Efesios, podemos ver en el capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que la gloria es solo de Dios, del Salvador, de Jesucristo. Nosotros no buscamos, no debemos buscar ningún reconocimiento, porque la gloria es para Dios, y nosotros todos somos hermanos, todos somos redimidos, comprados con la sangre del Cordero. Por eso también en esta oportunidad les hago una invitación a todos aquellos que todavía no conocen al Señor, que todavía no han reconocido sus pecados ni se han arrepentido. Es el momento en que puedan hacerlo. Dios es santo, Dios es justo, y Él quiere perdonar y santificar a cada uno de los que creen en Él, de los que obedecen a su palabra. Por eso la Escritura dice que hoy es el día de la salvación. Cuando viene la verdad a tu vida, viene la oportunidad para tu vida. Por eso debemos de aprovechar cada tiempo de oportunidad que Dios nos ofrece. Y vemos que la Biblia dice: arrepiéntete, vuélvete de tu pecado, vuélvete de tu mal camino, ven a tu Dios. Si no estás con Dios, es que estás alejándote de Dios. Perdido es la persona que no está con Dios en su corazón, que no tiene al Señor Jesucristo como su Señor. Por eso en esta hora podemos ayudarles a todo aquel que quiera. Puede acercarse o ponerse delante de Dios ahí donde se encuentra, y podemos hacer una oración para ayudarle a reconciliarse con Dios, a renunciar al pecado, a arrepentirse de corazón y a hacer una oración de fe, fe que salva, porque por la fe somos salvos. Todo el que se arrepiente y cree en el señorío de Jesucristo alcanza la salvación tan grande. Por eso vamos a orar en esta hora, ¿sí? ¿Está listo? Ore conmigo. Diga: Señor Dios Altísimo, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, que he quebrantado tus mandamientos. Yo me arrepiento y te suplico que me perdones. Señor Jesucristo, yo creo en tu muerte, que ha sido por mi muerte, que usted vive para justificarme, para perdonarme, que usted ha resucitado de entre los muertos. Yo te acepto como el Señor de mi vida. Señor Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser y ayúdame a vencer toda especie de mal. Yo me encomiendo a ti, Dios Padre, y a tu misericordia, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, gracias. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya, aleluya. Gracias y paz a vosotros, hermanos.